Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 20 de abril. Damos por iniciado la transmisión de este webinario en materia de innovación, creatividad y design thinking. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Les agradezco nuevamente su participación en este evento. Me acompaña el profesor Sergio Gómez Nava Chapa, especialista de Findes en el tema que vamos a abordar, en el área de desarrollo organizacional por acepción amplia, quien conducirá la plática a partir de este momento en que le cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que participen con sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Sergio, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Sí, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En caso de que no estemos viendo la pantalla, me avisan, por favor. Si no, pues damos comienzo. Se ve correctamente. Gracias. Como comentaba el licenciado Villalobos, el tema que vamos a ver el día de hoy en la tarde es innovación, creatividad y pensamiento de diseño o design thinking, que es como se le conoce bueno, originalmente en inglés, pues está muy difundido el término en inglés. Entonces, pensamiento de diseño o design thinking de manera indistinta, como ustedes lo conozcan. La idea en estos minutos, en este día de este webinario, es que podamos no solamente conocer, sino también clarificar los conceptos de innovación, creatividad y pensamiento de diseño, y luego entraremos al proceso creativo, al de innovación y al de pensamiento de diseño. La primera pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre creatividad e innovación? Y si son lo mismo o cómo se relacionan. Bueno, la creatividad y la innovación son dos conceptos que están muy relacionados, están íntimamente relacionados, pero en realidad son cosas distintas. La creatividad se refiere a la capacidad de generar nuevas ideas, sean con un punto de vista distinto, nuevos conceptos, ideas o conceptos o enfoques o formas de resolver las cosas, formas de resolver problemas, mientras que la innovación se refiere a la capacidad de poder llevar a cabo esas ideas, de tal manera que está muy vinculado. Podemos decir que creatividad e ingenio están muy vinculados, es decir, es una capacidad para crear algo nuevo, y se vinculan con el proceso creativo, con el diseño de la idea. ¿Qué dice el diccionario? Y aquí aclaro que no los autores, porque hay muchísima discrepancia entre los términos creatividad e innovación. Bueno, si nos vamos estrictamente a la Real Academia de la Lengua, creatividad, como la palabra lo dice, es crear, es una capacidad o facilidad para inventar o crear. Entonces, la cuestión de invención, la cuestión de creación están muy vinculadas y es una capacidad o una facilidad. Y la innovación es el proceso que se lleva a cabo, que se introduce para modificar elementos que ya existen. Entonces, como la palabra lo dice, innovar es hacer algo nuevo. Y crear es algo que no existe, crearlo. La creatividad es entonces este proceso en el cual vamos a inventar, y la innovación nos va a permitir ya sea modificar algo existente o los elementos de eso que existe. De tal manera que si regresamos a nuestro concepto básico, veremos que la creatividad o el ingenio requieren técnicas y herramientas para llevar a cabo, y ahí entran el proceso creativo y el diseño de la idea. El proceso creativo es que nos va a permitir generar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos enfoques para resolver una situación o para crear algo que no existe actualmente, para hacer algo desde la nada o completamente repensarlo. Podría ser, por ejemplo, si pensamos en un teléfono, como le llamamos, contra un teléfono inteligente. No tiene nada que ver lo que era un teléfono móvil contra lo que hoy tenemos como un dispositivo
pues amplio. Se puede decir que ahí no solamente estamos innovando, sino estamos creando un concepto nuevo. Entonces, la creatividad y la innovación, decíamos, son lo mismo. Bueno, pues están relacionados. La creatividad me puede llevar a la innovación o desde la creatividad puedo ir directamente al diseño. ¿El diseño de qué? El diseño de productos, de servicios o de experiencias. Entonces, un producto que es algo tangible, es algo que se genera de un proceso de producción. Un servicio es algo intangible, es cuando hacemos algo a nombre de alguien y una experiencia está relacionada con la vivencia de quien recibe el producto o el servicio y está más vinculado con el diseño del ser o del estar. Entonces podemos crear o podemos innovar y podemos diseñar nuevos negocios, nuevos procesos, nuevos sistemas o directamente sobre lo que llamamos la oferta de valor, productos, servicios o experiencias. En ese sentido, entonces, el proceso creativo lo que busca es utilizar lo que conocemos como nuestros dos hemisferios. Pensando que estamos viendo a una persona de frente, esa persona entonces lo que dice predicción sería su hemisferio izquierdo del cerebro, estoy hablando de la neocorteza, y su cerebro tendría entonces capacidades de predicción y capacidades de creación. Las capacidades de predicción, se puede decir que podemos anticipar un resultado si seguimos los pasos, si seguimos paso a paso cada uno. ¿No estaban viendo la presentación? No, sí, se ve Perfecto. correctamente. Ok. De tal manera entonces que si seguimos la secuencia lógica, estructurada, ordenada, lo que dice del lado derecho para nosotros, de predicción, una acción orientada hacia objetivos, un análisis basado en presupuestos, en usos de marcos analíticos, de optimización del comportamiento. Es como, por ejemplo, si queremos competir en una olimpiada, haríamos un programa de trabajo para, vamos a poner que queremos competir en pruebas de campo. Entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar las actividades para reducir tiempos, para mejorar las capacidades del atleta. Y la creación es algo que vamos a estar haciendo más en el sentido de nuestro otro hemisferio, nuestro hemisferio derecho, con acciones orientadas a las formas, a concretar las oportunidades, a tener un comportamiento satisfactorio, a permitirnos lograr tener resultados que no son favorables, o sea, pérdidas que nos podemos dar, nos podemos permitir, podemos dar el lujo porque de esas vamos a aprender. Entonces, la idea es que en el proceso utilicemos nuestros dos hemisferios. Y eso le vamos a llamar que vamos a ser diestros con las dos. Ahora, es muy claro que nuestra mente es mucho más orientada hacia las cuestiones emocionales. Eso es de manera natural. Y esto lo sabemos ahora por lo que se llaman las neurociencias. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos conectar electrodos a nuestro cerebro y ver cómo funciona nuestra mente. Es decir, nos gusta pensar que somos más racionales, inclusive así nos llamamos, el hombre que piensa o Homo sapiens, pero nuestras decisiones, nuestras acciones en nuestro día a día son acciones no conscientes, son acciones cotidianas y si bien van a utilizar nuestros dos hemisferios, en muchas ocasiones vamos a estar utilizando aspectos de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algo lo aprendemos, después tendemos a volverlo a utilizar. Es decir, el proceso creativo no es tan frecuente. Hay 4 etapas de la creatividad: la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. La preparación no es otra cosa más que, pues, leer mucho, estudiar, analizar, buscar caminos alternativos, expandir nuestros horizontes, de tal manera que estemos abiertos a la posibilidad de ver cosas nuevas. Estamos en un proceso creativo, entonces muchas veces necesitamos expandir lo que ya conocemos, analizar posibilidades para ver este proceso creativo. Luego estaría la incubación, que es dejar latentes los problemas en la mente. Es como hay varios problemas muy famosos a nivel histórico, por ejemplo, se me ocurre ahorita el de Arquímedes, el famoso Eureka,
en el cual el rey de Mileto le deja un problema, que es, él le da pepitas de oro al orfebre para que le regrese una corona y quiere saber si el orfebre consumió todo el oro o se quedó con una parte. Y él lo está pensando y cuando se está bañando, se mete a la bañera, se da cuenta del desplazamiento del agua y sale corriendo porque ya lo resolvió. Y se dice que gritó Eureka. Entonces esta experiencia de ajá, o esta experiencia de Isaac Newton cuando ve que la manzana cae, trae un pensamiento o un problema en su mente, está latente y es cuando lo estamos incubando. Luego vendría el proceso de la iluminación, cuando empezamos a conectar cosas que no veíamos y de repente las cosas nos parecen que son muy claras. Empezamos a ver la solución y decimos, si hacemos esto con esto y lo relacionamos, y eso le llamamos la iluminación. Y luego necesitamos entrar a un proceso de verificación. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos esto en los talleres, pues muy claramente vemos problemas de la vida cotidiana de cada organización, con ejemplos prácticos, y vamos pasando por cada una de las etapas. En síntesis, intervienen prácticamente en este proceso diferentes elementos de las funciones cerebrales, del pensamiento, de la lógica, de la aritmética y de la memoria. Y lo que nos conviene es, como habíamos dicho al principio, utilizar los dos hemisferios. Los dos tienen ventajas desde el punto de vista de pensamiento y en el proceso creativo no solamente es el efecto de nuestro hemisferio derecho de la intuición, sino también, por supuesto, las acciones lógicas secuenciales. La creatividad, en síntesis, es una combinación de experiencia, de motivación y de aptitudes que se van desarrollando. Con esto entonces entraríamos a la innovación y vamos a utilizar la innovación para resolver problemas. Hoy en día, por ejemplo, estamos en una época de muchos cambios, en un cambio de época. Prácticamente se dice que estamos en la cuarta revolución industrial, de acuerdo como está la convención que se tomó en Europa. Y esto nos está trayendo algunos factores de cambio. Por ejemplo, la empresa Gartner dice que nos vienen 6 grandes factores para la siguiente década. Una amenaza de recesión a nivel mundial, desconfianza de prácticamente todas las cosas que conocemos, baja productividad económica, los aspectos de cumplir con la reglamentación de la sustentabilidad o sostenibilidad, la escasez de talento porque está cambiando mucho y muy rápidamente las necesidades de las competencias laborales de las personas y, por supuesto, las tecnologías emergentes. De estas, la que es más retadora, para así parece, son las habilidades analíticas y los robots, por ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se adopta la tecnología? La adopción es que realmente muy pocas organizaciones, aquí dice que los innovadores y los de adopción temprana, pues constituyen apenas el 15% del total. ¿Esto por qué es? Porque las empresas hemos aprendido, las organizaciones hemos aprendido a resolver problemas y además de manera natural no estamos preparados para estar innovando, sino al contrario, para mantenernos. Entonces, no va a ser la adopción igual, con las mismas velocidades. Además, no se requiere así. Hay algunas organizaciones que requieren mantener todavía un buen tiempo en el espectro. Podemos innovar a nivel del modelo de negocio, o sea, cambiando cosas como nuestra administración, nuestras tecnologías, nuestros procesos, en fin. Y para ello, comúnmente se utiliza este modelo que se llama el lienzo del modelo del negocio o en inglés Business Model Canvas. ¿Qué tiene esto? Tiene la propuesta de valor en el centro, los clientes del lado derecho y los proveedores del lado izquierdo. La relación entre mis proveedores y mis propuestas de valor son mis procesos o actividades claves y los recursos empresariales. Recursos como recursos económicos, financieros, recursos de información, recursos materiales y por supuesto las personas. Y con los clientes tenemos la relación con ellos y los canales de distribución.
De este lado tenemos la estructura de costos, es decir, todo lo que hacemos en los procesos, y de este lado tenemos la generación de los ingresos. La relación entre la propuesta de valor y los clientes es lo que conocemos como la propuesta de valor o la oferta de valor. Acá tendríamos un ejemplo de altísimo nivel de cómo lo construimos. Vamos viendo cuál es el ciclo de vida del cliente, cuál es su ciclo de la experiencia, cuáles son los procesos y los objetivos que queremos lograr, y sobre esos construimos plataformas de tecnología. Evidentemente, esto es la base para hacer un plan. ¿De dónde viene esto? Como decíamos, de la oferta de valor, las actividades de los clientes y los dolores que pueden tener para lograr esas actividades y los beneficios que espera. Nosotros, la oferta de valor, vamos a tener liberadores de esos dolores que tiene el cliente y vamos a generar ventajas sobre lo que tiene actualmente y beneficios, que es lo que el cliente gana. En inglés se dice dolores, pain, y beneficios, gain. Y hay un dicho en inglés que dice, sin dolor no hay beneficio o no hay ganancia, no pain, no gain. Lo digo porque hace la rima en inglés y de ahí viene el origen del propio diseño. Con esto, entonces, creamos una serie de portafolio de oportunidades con proyectos, bueno, con objetivos y proyectos, y básicamente, digo, en alto nivel, no en el detalle, pero así se ve un plan de innovación, que aterrizaría con una serie de proyectos para diferentes propósitos. Entonces, esto es como se ve la innovación. En síntesis, es diversos proyectos de innovación, de extensión o de sustitución de lo que tenemos. Y aquí lo que queremos es que hay empresas que son unas que rompen las reglas, los innovadores, entonces crecen a través de romper las reglas, y otros que son los hacedores de reglas. Y hay quienes son los seguidores, toman las reglas. Finalmente, hablando ya del pensamiento de diseño, entonces el pensamiento de diseño sigue una técnica que no es inductiva ni deductiva, sino es de abstraernos. Y este sigue el perfil de 5 pasos. Empatía, perdón, 5 características de los pensadores. Empatía, pensamiento integrador, optimismo, experimentalismo y actitud colaborativa. Y ahora sí, los 5 pasos del pensamiento de diseño son empatizar o entender las necesidades de los clientes, definir en función de estas necesidades lo que él quiere, es decir, los liberadores de dolor que habíamos dicho, idear productos que generen ventajas y sobre esto desarrollar un prototipo y probarlo. Podíamos hacer énfasis entonces en empatizar, en definir y en idear. Con esto entonces, en síntesis, podemos decir que la creatividad nos permite crear cosas nuevas. La innovación, trabajar sobre algo que existe, y el pensamiento de diseño es sobre los que vamos a trabajar. Por ejemplo, ya hablando de esto, cómo lo llevamos a cabo, estos elementos, tenemos una técnica que le llamamos 6 sombreros para pensar, del señor Edward de Bono, en el cual se juegan roles. Los participantes, hagan de cuenta que es como si pusieran un sombrero, que es un rol o una postura. Entonces, el que trae el sombrero azul va a controlar el tiempo, el orden, la secuencia, los resultados. El sombrero blanco piensa de manera objetiva y neutral, lo más neutral que pueda. El sombrero rojo ve los sentimientos, por ejemplo, los sentimientos de quienes se ven afectados o el sentimiento de los clientes. El sombrero negro ve los riesgos, es más crítico. El amarillo ve las cosas positivas y el verde es el que va a desafiar lo que está establecido con cosas creativas. De esta manera, entonces, en un ciclo de vida de productos, de negocios, viene un nacimiento, un desarrollo, llega un momento en que viene la estabilidad y decrece, lo que llamamos el ocaso. De lo que se trata es que venga el nacimiento, venga el desarrollo, venga la estabilidad, y cuando está ese momento de estabilidad, ahí pensemos en reinventar, ya sea crear algo completamente nuevo, desafiando al mercado, que es lo que llamamos como una innovación disruptiva, o bien a través de innovar sobre lo que ya tenemos. Y entonces, en vez del ocaso, tendríamos nuevas oportunidades.
Con eso entonces, para finalizar, tenemos la posibilidad de ser seguidores o la posibilidad de que la innovación dirija nuestra estrategia. La innovación es parte de la estrategia, o el mercado nos obliga y somos seguidores, o solamente cuando el cliente nos lo pide y estamos obligados, o a veces el día a día no nos permite innovar y solamente vamos innovando sobre la marcha. Con eso entonces terminamos la exposición de innovación, creatividad y pensamiento de diseño. Si hay alguna pregunta, estoy a su orden. Sergio, muchas gracias. Pues ya has abierto el panel de preguntas, sugerencias, comentarios. Los esperamos. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 27 de abril, abordaremos el tema en el área de administración del tiempo. El tema particularmente que estaremos tratando es el control de los eventos. Los inviten a su vez a sus compañeros y a sus amigos. Y abrimos el espacio para atender las preguntas o respuestas o sugerencias que quieran realizarnos. Buenas tardes. Disculpe, ¿cómo existen técnicas o herramientas para desarrollar el pensamiento creativo? Sí, absolutamente. O sea, ahorita no las vimos a detalle porque en realidad son muchas. Y el pensamiento creativo, en realidad son una serie de técnicas que algunas han existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por decir alguna muy sencilla sería la lluvia de ideas, ¿no? Que es muy conocida. Ok, pero entonces cualquier persona podría desarrollar la creatividad, o sea, ser creativo para solucionar, ver nuevas formas de solucionar problemas. Completamente. O sea, es algo que se puede desarrollar, sí. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna participación adicional que quieran realizar? Bien, siendo entonces las 18 horas con 22 minutos del día 20 de abril, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias nuevamente. Sergio, muchas gracias. Hasta luego. Sí, gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias.